Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 2. Salmo 2. Es el segundo salmo. Y vamos a leer los primeros 5 versículos del Salmo 2. El Salmo 2 dice así: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Vamos a detenernos acá en la lectura de este segundo salmo. Los 2 primeros salmos parece que históricamente formaban una unidad. Muchos padres de la Iglesia, cuando hablan del segundo salmo, lo mencionan como el primer salmo, como si fuera parte del primer salmo. Ahora, este segundo salmo es un poco la continuación y la contrapartida del primero. En el salmo primero hay una visión del hombre de fe, se ve al hombre de fe. Comienza diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Todo este salmo se habla de ese hombre que realmente ama a Dios y busca agradarlo. No anda en consejo de malos, no camina en sendas de pecadores, no se sienta con los escarnecedores, está perfectamente ubicado espiritualmente. Aquello que dice Pedro en su carta: bienaventurado el varón que tiene esta actitud, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y este es un hombre que sabe que fue rescatado de su vieja manera de vivir. Cuando tiene que recibir un consejo, busca el consejo de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Busca en todo caso el consejo de hombres espirituales que lo puedan ayudar en ese sentido. Cuando tiene que tomar una decisión, busca algo que esté acorde con la voluntad de Dios y busca en la palabra de Dios qué es lo que tiene que hacer. Cuando tiene que buscar compañía, busca a alguien que lo ayude espiritualmente y no que lo hunda en su vida espiritual. Y entonces alcanza un equilibrio en su vida espiritual y dice: es una persona con estabilidad espiritual y con estabilidad emocional también. Ha trabajado su parte espiritual para que su vida tenga estabilidad. Tiene paz interior, tiene gozo del Señor y tiene esperanza también. Estas 3 cosas fundamentales están en la vida de ese que pinta el Salmo primero. Ahora, ¿por qué el Salmo segundo formaba parte del Salmo primero? Porque si en la primera hay una visión del hombre de fe, en el segundo Salmo hay una visión de la sociedad en la que tiene que moverse. ¿Por qué? Porque el hombre de fe tiene que participar en la sociedad. Dios no quiere que nos aislemos, sino tenemos que compartir todos los días con la sociedad en la que vivimos. Cuando el Señor Jesucristo ora, después del sermón que les da a los discípulos en el aposento alto, esa conversación tan extensa que registra el Evangelio de Juan, Él ora por los discípulos y dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto quiere decir que Jesús no quería ermitaños, que Jesús no quería ascetas, ni anacoretas, ni a esta gente que se aislaba, sino quiere que los hijos de Dios estén metidos dentro de la sociedad. Pero
también dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No tienen que pertenecer al sistema corrupto de la sociedad. No tienen que hacer migas con las trampas que tiene la sociedad. Tiene que separarse. La palabra santificación significa separación. El santo es el que está separado del mal. Y entonces el Señor dice, santifícalos en tu verdad, es sepáralos en tu verdad. Conociendo la palabra de Dios, yo sé de lo que me tengo que separar, de las cosas que no tengo que compartir y de las cosas que sí puedo compartir. Además, el Señor en esa oración dijo, porque el cristiano tiene que estar en el mundo porque tiene que cumplir una misión en el mundo. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo también. Es decir, nosotros como cristianos tenemos que estar en el mundo de la misma manera que estuvo el Señor. Él vino a cumplir una misión, vino a separarse del mal, vino a cumplir el propósito de Dios, y así también nosotros tenemos que venir para vivir para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. El que no tiene a Cristo, la corriente lo lleva. Y hay una corriente destructiva en el mundo que arrastra muchísima gente, nos arrastra como personas. El que no tiene a Cristo no ve más allá, no ve más allá. Está alienado con el rebaño. Si el rebaño va para acá, vamos todos para acá. Si el rebaño acepta tal cosa, yo la acepto también. Se están aceptando cosas que estoy seguro que si una persona se parara, diría, esto no lo puedo aceptar. Y sin embargo se aceptan esas cosas. ¿Por qué? Porque el rebaño lo hace. Y si la televisión y los medios hablan de esto, y si los vecinos también lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Hay un espíritu de rebaño en la gente, de donde va la gente nosotros vamos también. Y lo que hace la gente también lo tengo que hacer yo, porque yo estoy acá en esta sociedad. El cristiano tiene que tener un espíritu crítico frente a esto. El que es de Cristo analiza la sociedad y trata de entender lo que sucede, en primer lugar. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no puedo aceptar todo lo que la sociedad dice, no puedo aceptar todo lo que se legaliza. En algún momento en Argentina, ya por la década del 60, como no se pudo parar el juego ilegal, se oficializó el juego y entonces lo transformó en legal. Eso no significa que un cristiano va a jugar. Eso significa que el mundo, que la sociedad ha claudicado frente al mal, porque se dice permanentemente que cuidado con el juego, que el peligro del juego, bueno, si es tan peligroso, entonces saquémoslo del medio. No, hay que legalizarlo porque es una fuente de entrada. Es una fuente importante para los gobiernos el juego. Y entonces se permite eso. El cristiano, porque se permite y porque sea legal, no va a aceptar el juego. Y no va a aceptar todas estas cosas que hacen mal. Entonces, el Salmo 2 nos trata de hacer dos preguntas que nosotros tenemos que hacernos frente a la sociedad y tratar de contestarlas para saber cómo vivir en esta sociedad. La primera pregunta es ¿por qué se amotinan las gentes? Y la segunda pregunta es ¿por qué los pueblos piensan cosas vanas? De cómo uno conteste estas dos preguntas, que son las preguntas fundamentales para todo lo que va a decir después, es el resultado que vamos a tener en nuestra vida espiritual. ¿Por qué hay tanta turbulencia en el mundo? La palabra amotinar, que se amotinan, habla de la turbulencia de las aguas del mundo. Hay un estado de efervescencia, hay un estado de tensión, hay un estado de desconformidad con lo que pasa, de protesta, de desobediencia, y yo tengo que pensar, ¿por qué hay este estado? ¿Por qué está pasando esto? Tenemos que responder esta pregunta. ¿Por qué esta turbulencia en el mundo? ¿Por qué la gente está en este estado? Es lo primero que yo tengo que analizar. Es decir, no entrar al estado en que está toda la gente, sino pararme y analizar por qué está pasando esto. Porque no se olviden que el creyente, porque tiene el Espíritu Santo, ve las cosas en una forma diferente y tiene que verlas en una forma diferente.
Entonces, frente a todo lo que sucede, frente a la efervescencia, frente a la tensión, frente a la desconformidad, frente a la protesta y frente a la desobediencia, el cristiano tiene que preguntarse, en primer lugar, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es la razón que hace esto? Esta es la primera pregunta que nos indica el Salmo que uno se hace. ¿Por qué se amotinan los pueblos? ¿Por qué hay esta situación? La segunda pregunta es similar a la primera. ¿Por qué los pueblos piensan cosas huecas, cosas vanas? La palabra vana significa hueca, cosas sin sentido. En la versión popular dice, ¿por qué los pueblos hacen planes sin sentido? Lo que está diciendo es por qué la gente va hacia lo que es hueco y lo que no tiene consistencia permanentemente. ¿Por qué? Vanidad es eso, es una cosa hueca y es una cosa sin contenido. Entonces, ¿por qué los pueblos piensan cosas sin contenido? ¿Y por qué los pueblos se detienen en cosas huecas? ¿Por qué cualquiera se entrega hoy a una secta ocultista, sabiendo el peligro que trae el ocultismo, pero rechaza a Jesucristo? Uno dice, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no se busca a Dios, pero se invoca a los ángeles, al gauchito Gil, a la difunta Correa, a la Pachamama o a lo que sea? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que la gente hace esto? ¿Cuál es la razón? Es decir, nosotros tenemos que preguntar estas cosas. ¿Por qué este pensamiento hueco? ¿Por qué se busca la energía de las piedras y no se busca la energía y el poder de Dios, que es el que hizo el universo? ¿Por qué se elude hablar de principios morales? Se trata de arreglar la sociedad sin hablar de honestidad y de todas estas cosas que son los principios morales, los principios éticos que tienen que mandar una sociedad. ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué se denigra el orden y tenemos tanto desorden? ¿Por qué se ataca a quien hace mérito para alcanzar algo? ¿Por qué siempre estamos buscando lo hueco? Y esto lo pregunta el Salmo. ¿Por qué los pueblos buscan siempre lo que no tiene contenido y lo que está hueco? ¿Cuál es la razón de que pase esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, después de estas dos preguntas, deja el autor del Salmo, David, deja de mirar al pueblo, hasta ahora miró al pueblo, miró a la gente, y empieza a mirar a la dirigencia, a quienes están delante. Y dice, la respuesta a esta pregunta es, se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Dice, cuidado, que el problema está y comienza siempre en la cabeza. En la cabeza. Analicen cómo piensa la cabeza. ¿De qué está hablando la cabeza? De los reyes y los príncipes, las personas de mayor influencia, los que dirigen la sociedad, los que manejan el poder, los que orientan al pueblo. Hoy serían los políticos, serían los medios, serían los ídolos populares que marcan rumbo dentro de la sociedad. Y dice, no se reunieron para ponerse de acuerdo, sino que todos tienen la misma orientación, la misma filosofía, van hacia el mismo lado. Dice, allí está el problema también, está en las cabezas, está en la dirigencia, que lleva las cosas hacia allí. ¿Y por qué la lleva? Porque tiene una actitud hacia Dios. Dice, se levantaron contra el Señor y contra su ungido. Hay una rebelión contra Dios y una rebelión contra Jesucristo. Una rebelión contra todos los fundamentos cristianos de la sociedad. Se los ataca permanentemente. ¿Cómo se expresa esta rebelión? No se levantan contra el nombre de Jesús, por supuesto. Juran por los evangelios. Lo que quiere decir que están diciendo, somos cristianos, somos cristianos. En la Constitución Nacional se invoca la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia.
se invoca eso. Lo que quiere decir que se está hablando de fundamentos espirituales. En muchas oficinas públicas no los han sacado y todavía hay un crucifijo. Se hace un Te Deum para agradecer a Dios. Se pide la bendición, se visita al Papa. Es decir, todo esto es todo lo exterior, que parece que el cristianismo tendría mucha vigencia entre nosotros, porque son todas manifestaciones que tienen que ver con la fe cristiana. Jurar por los evangelios, ¿no es cierto? Hacer todo esto tiene que ver con la fe cristiana. Ahora dice, no se deje engañar por eso. ¿Por qué? Porque no se están levantando contra el folclore cristiano, pero sí se están rebelando contra las leyes de Dios, contra las leyes de Dios. La expresión de esta rebelión aparece en el versículo 3. Están diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Se puede hacer todo el Te Deum que usted quiera y se puede jurar sobre los evangelios, ¿no? Y se puede colocar un crucifijo donde usted quiera y hacer una procesión para donde quiera, pero resulta que en última instancia, cuando tenemos que movernos, el hombre dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No quiero hacer lo que Dios manda. Todo lo demás es un adorno folclórico, nada más que eso. Si no queremos hacer la voluntad de Dios, no quieren asumir las leyes de Dios, ni quieren hacer las cosas a su antojo. Por eso nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra sociedad, el matrimonio igualitario. ¿Por qué? Están dando estatus de familia, se están levantando contra una institución de Dios, porque la institución de Dios es un hombre y una mujer que procrean. Esa es la familia. Si yo digo esto también es una familia, estoy rompiendo con el principio de Dios. Estoy diciendo, yo no quiero la ligadura de entender que la familia tiene que ser un hombre y una mujer, y quiero hacer la familia como yo quiero. Y esto es la expresión que dice acá, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos más esto. Se destruye la cultura del trabajo, y esto lo estamos viendo en nuestro país desde hace 20 años, con los subsidios sin ningún esfuerzo. Hay gente que necesita los subsidios y hay que dárselos, pero busquemos que haga una contraprestación importante a eso, porque si no se queda en su casa sin trabajar. Ahí se rompe con un principio de Dios. Con el sudor de tu frente ganarás el pan. El que no quiere trabajar, que no coma. Entonces estamos contra un principio de Dios, es un mandato de Dios. Y entonces, cuando ponemos la familia, la rompemos como institución de Dios. Cuando hablamos del trabajo, que es un mandato de Dios, nos rebelamos contra ello. Y entonces después nos preguntamos, ¿por qué se instala la droga? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué? Bueno, porque hemos roto las ligaduras a los principios que Dios ha establecido. La conclusión es que nosotros nos tenemos que hacer estas dos preguntas. ¿Por qué hay turbulencias en el mundo? ¿Por qué hay pueblos que piensan cosas huecas? Y hay una sola respuesta. La sociedad está en permanente rebelión contra los principios de Dios. La sociedad está en permanente rebelión contra los principios de Dios. David escribe este salmo 1000 años antes de Jesucristo. 1000 años. Y él dice que lo que estaba viendo en su sociedad era esto, que se rompían los principios de Dios y por eso entraban en la decadencia. Dice, en este tiempo la gente está diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y por eso hay turbulencia y por eso hay problemas. Pero eso no es la primera vez que se dice. Eso lo dijeron Adán y Eva al principio. ¿Qué fue lo que hicieron Adán y Eva? ¿Qué fue lo que dijeron? Y dijeron, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, ellos dijeron exactamente lo mismo. Es lo que Lucifer había hecho. Lucifer en su caída fue inspirado por esta frase, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas.
Lo que quiere decir que él comienza Satanás rompe las cuerdas, incita a Eva para que rompa las cuerdas y los pueblos siguen incitando por el mismo camino que marca Satanás romper con las cuerdas. Frente a la cruz, la gente gritó, no queremos que este reino reine sobre nosotros. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es la rebelión total contra los principios de Dios. Los primeros cristianos tuvieron esto muy claro. Lo tuvieron claro. Pedro y Juan curan, ¿se acuerdan? Un paralítico en la puerta, en el pórtico de Salomón, en la entrada del templo. El paralítico sale andando y entonces las autoridades ven que estos cristianos han hecho un milagro allí, que la gente los empieza a seguir y hay que perseguirlos. Y lo llaman y lo presentan frente al concilio. Los intiman para que no prediquen a Jesucristo y dejan preso a los apóstoles, por supuesto, a las cabezas. Trataban de tomarlas y ponerlas presas. ¿Qué hizo la iglesia en ese momento? La iglesia se reunió a orar y en la oración dijo, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan los pueblos por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Miren, la iglesia había leído bien este salmo y en la oración estaban pidiendo porque ellos entendieron que lo que pasaba allí era que sus dirigentes estaban rompiendo las ligaduras y que el pueblo iba a romper también las ligaduras y estaban haciendo esto. Nuestra sociedad responde a ese patrón satánico, responde a ese patrón. Y necesitamos orar porque esta es una lucha espiritual muy profunda porque se están rompiendo los principios de Dios y eso lleva a la anarquía. Como cristianos no aceptamos de ninguna manera la anarquía, que cada uno haga lo que se le antoja. Entendemos que hay jerarquías y entendemos que hay niveles. Respetamos al rey, al superior, al que gobierna, pero sabemos además, porque Dios lo ha establecido, cuál es la función que tienen que cumplir. Es servidor de Dios, es decir, está bajo la autoridad de Dios, cualquiera que manda, está bajo la autoridad de Dios para el bien de la gente. Por eso dice, si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pero es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, vengador para eso. Esto es lo que se espera de un gobernante, esto es lo que espera Dios. Está al servicio de Dios, ¿para qué? Para hacer cumplir las leyes. ¿Qué leyes? Las leyes que respetan todos esos principios que Dios ha establecido, para establecer justicia y hacer justicia, para defender la verdad, para proteger al inocente y castigar al culpable. Tienen una gran responsabilidad y no se dan cuenta de la responsabilidad que tienen. Por causa del Señor, nos dice a nosotros, someteos a toda institución humana, ya sea rey como superior, ya los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Es decir, me está diciendo que tienen que castigar a los malhechores y beneficiar a los que hacen el bien, que esta es la misión. Pablo dice, oremos para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Oremos para esto. Ahora, la experiencia que vivimos es que no estamos viviendo ni quieta ni reposadamente. No estamos viviendo ni quieta ni reposadamente. Vivimos la zozobra permanente de la inseguridad. De la inseguridad. Tenemos temor por lo que nos puede pasar, por lo que le puede pasar a nuestros hijos, por lo que nos puede pasar a nuestros nietos. Tenemos temor de eso, por la delincuencia, porque parecería que se apoya a la delincuencia, que se defiende a la delincuencia. No vivimos en piedad. Se legaliza permanentemente la inmoralidad, permanentemente.
No vivimos en honestidad, hablamos permanentemente de corrupción y vemos permanentemente la corrupción a todos los niveles. Quiere decir que nosotros estamos viviendo esto que describe la palabra de Dios como una sociedad satánica, una sociedad que está bajo el mandato de Satanás y no bajo el mandato de Dios. ¿Por qué sucede esto? Porque Dios dice, la justicia engrandece la nación, pero el pecado es la afrenta de las naciones. Y nosotros no hemos tolerado eso. No queremos aceptar ese principio. Un país no puede ser grande si no hay justicia, si no se castiga al malo y si no, la autoridad no está para defender al justo y al que hace lo bueno. Tenemos que combatir al delincuente y tenemos que combatir la corrupción donde esté, no interesa donde esté. ¿Por qué no hay justicia? Dios dice, aparten al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Si el impío asesora, aconseja, si el impío está presente, la impiedad va a estar siempre gobernándonos. Si la autoridad se rodea de sinvergüenzas, es porque comparte la sinvergüenzada de los que están allí alrededor. Esta es la realidad. Y el termómetro es el clima social. ¿Por qué? Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. ¿Nosotros estamos siendo engrandecidos o trastornados? ¿Qué les parece? Entonces esto está muy claro en la palabra de Dios. No somos una ciudad engrandecida, estamos trastornadas. ¿Y por qué? Por boca de los impíos, boca de los impíos. La Biblia habla de una ley espiritual, la ley de la siembra y de la cosecha, ¿no? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oseas, el profeta Oseas dice, habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Vais a comer el fruto de mentira, porque confiaste tu camino en la multitud de tus valientes y no en Jehová. Vivimos en un mundo que abre surcos de impiedad y se deleita en el mal, y después segamos iniquidad, segamos iniquidad. Salomón dice, el que siembra iniquidad, iniquidad va a cosechar. El que siembra iniquidad. Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pablo, ante la incredulidad de su pueblo, en la carta a los romanos, él dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, por este pueblo que es mi pueblo. Y nosotros tenemos que hacer nuestra esta palabra. Este es nuestro pueblo. Este es nuestro pueblo. Está así, pero es nuestro pueblo. Es el lugar donde el Señor nos puso. Es nuestra tierra. Es nuestra tierra. Y estamos aquí. El deseo íntimo tiene que ser el amor a este pueblo. Amar a este pueblo. Y tratar de sensibilizarlo espiritualmente. No estamos diciendo está todo perdido. Estamos diciendo los cristianos tenemos que actuar y tenemos que orar. Y Dios tiene que conocer el deseo, el anhelo de nuestro corazón. ¿Y cuál es el deseo y el anhelo del corazón de usted como argentino en este momento difícil que estamos viviendo? Que nuestro país salga adelante. Que nuestro país pueda vivir en honestidad, que nuestro país pueda crecer, que en nuestro país todos puedan tener la bendición de la comida en su mesa, que nadie necesite ser esclavo del Estado para poder sobrevivir. Esto es lo que anhelamos para el país. Entonces, tenemos que orar por justicia, tenemos que orar por seguridad, tenemos que orar por pacificación, por respeto, por honestidad, por diálogo, porque únicamente por ese camino
se supera la pobreza, se supera el hambre y tendremos trabajo. Es por ese camino de transformación por donde se encuentra la salida del pueblo. Por lo tanto, cuando alguien me pregunta, ¿qué piensa que va a pasar en el futuro? El futuro es lo que nosotros hagamos. Es lo que nosotros hagamos. Si seguimos aplaudiendo la impiedad, si seguimos tolerando la inseguridad, si seguimos mirando para otro lado frente a la injusticia, entonces el futuro va a ser negro. Va a ser negro. Y solamente si buscamos la justicia, si buscamos la pacificación, si buscamos la honestidad, si en vez de tirarse de un lado para el otro, los dirigentes se sientan de una vez por todas y dicen, vamos a sacar al país adelante, y no interesa quién lo haga, porque es más importante la nación que estos partidos que nosotros tenemos. Nosotros podemos salir de la pobreza porque nuestro país es rico, podemos salir del hambre y podemos tener todos trabajo, y creo que estas tienen que ser las metas. Estamos en un momento difícil, no me pregunte qué pienso. Pienso lo que dice la palabra de Dios, y esto es lo que la palabra de Dios dice, que el país no sale y no va a salir si no hay justicia, si no volvemos a los principios y si seguimos rompiendo las ligaduras. Tenemos que buscar a Dios y poner a Dios en el centro y empezar a respetar las leyes de Dios. Y tenemos que exigir que cada uno en el lugar en que está cumpla con las leyes de Dios. Y tenemos que mirar para arriba y exigirle a nuestros gobernantes que ellos sean los primeros en cumplir las leyes de Dios, porque es servidor de Dios para nuestro bien, servidor de Dios. Y no está cumpliendo con eso, no está cumpliendo. Es servidor de Dios, tiene que cumplir con las leyes de Dios. Y tenemos que pedirle a todos que cumplan con las leyes de Dios y que lleven a esta nación al destino que Dios le proveyó cuando le dio todas las riquezas que tenemos. Para Dios, nuestro país es un país bendecido por todo lo que tiene. Y la maldición de Satanás nos llega a través de los hombres que lo habitan, que no buscan la voluntad de Dios. Si buscamos la voluntad de Dios, si volvemos a poner a Dios en su lugar, esto va a cambiar, y va a cambiar en serio. Pero las cosas se cambian con justicia, con honestidad, con respeto y con diálogo. Es la única forma que tenemos de salir adelante, porque por ese camino vamos a tener trabajo. Si hay trabajo no vamos a tener hambre, y entonces vamos a tener también seguridad. Es el camino trazado por Dios para los pueblos. No miremos por arriba la palabra de Dios, sino busquemos en la palabra de Dios lo que Dios quiere que hagamos, y que nuestra oración sea siempre esa oración que Pablo tenía. Viendo a su pueblo rebelde, él decía, pero mi oración constante es por este pueblo que es mi pueblo. Amemos a la Argentina, oremos por la Argentina, trabajemos por la Argentina, pero además levantemos nuestra voz, denunciando lo que está mal, para que nuestro país pueda alcanzar un destino que realmente esté a la altura de todo lo que Dios nos ha dado.